En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. ¿Qué tienen en común un Manuelito mexica, un cronista virreinal, un migrante chino en la lagunilla y un cine para adultos en el centro? Pues todos habitan de alguna manera México, un mito de 7 siglos. Un libro que escapa de los géneros tradicionales para ofrecer una crónica libre, erudita y entrañable de la Ciudad de México. Jorge Pedro Uribe Llamas es un cronista contemporáneo con un oído fino, con una mirada aguda, nos propone esta lectura inesperada del mito fundacional de México, Tenochtitlan, no como un hecho del pasado, sino como una historia en construcción vibrante, hecha de símbolos, contradicciones y memorias vivas. A través de episodios que van desde el asedio de Tenochtitlan hasta los barrios de hoy, desde Cuauhtémoc hasta el Peñón de los Sonideros, ¿no? Los sonideros del Peñón, más bien. El autor traza este mapa afectivo y crítico de una ciudad que, como él mismo, no se apegan a ser una sola. México, un mito de 7 siglos, es más que un libro, es una invitación a mirar de nuevo, a escuchar mejor, a desmitificar y a nunca renunciar al asombro. Bienvenido, Jorge Pedro. Quería preguntarte por qué decidiste abordar la historia de la Ciudad de México desde la crónica y no desde un ensayo histórico tradicional. Es una pregunta interesante porque yo no me dedico a la historia propiamente hablando, a la historia propiamente dicha. Estrictamente hablando, no soy un historiador, no de formación. No me dedico a la investigación, no soy un académico, soy un periodista al que le interesa la historia. Entonces, como cronista, me gusta que me has presentado como cronista contemporáneo. Antes decían cronista joven, ya ahora tienen que decir contemporáneo, pero sigue sonando a lo mismo. Sí. Alguien que tiene mucha curiosidad por saber más, no solo sobre el pasado, sino especialmente sobre el presente. Pero después de un tiempo se da uno cuenta de que la diferencia entre pasado y presente no es tal. Entonces, si uno quiere describir el presente, adentrarse en él, tarde o temprano vas a llegar a la historia. Entonces, aunque yo no tenga título de historiador, de todas formas hago las veces de historiador, porque todos los periodistas, Claro. especialmente los cronistas, terminamos haciendo las veces de historiador. Entonces, me interesa mucho la ciudad y por lo tanto me interesa su historia. Justo tu libro arranca con una reflexión sobre el Teocalli de la Guerra Sagrada. ¿Por qué este monolito y sus símbolos son tan centrales para entender el mito fundacional? Me encantaría conocer al museógrafo, al curador de la Sala Mexica, porque yo quiero proponerle que ese monolito lo Se cambien vale. de lugar, porque no, en realidad tiene un muy buen lugar, un lugar, cuando tú entras a la Sala Mexica, es prácticamente el primer monolito que ves a la derecha, pero yo lo cambiaría a un lugar un poco más central, porque mucha gente eh, lo pasa por alto, pasa muchas veces inadvertido. Hay un Cuauhxicalli ahí en la entrada que atrapa más la atención y además todo el mundo se va directo a la Piedra del Sol, ¿no? O a ver a la Coatlicue, pero hay que detenerse en ese primer monolito a mano derecha cuando uno entra a la Sala Mexica y darle la vuelta, porque en la parte frontal podemos ver algo muy interesante que está narrado ahí, pero lo más importante es la parte trasera, la que no se alcanza a ver cuando uno entra a la Sala Mexica. Hay que irse atrás y mirar ahí el águila con su atl chinoli, que ha sido equivocadamente interpretado ese glifo como una serpiente, Ah, sí, claro. cuando en realidad es un glifo de guerra sagrada, de chamusquina agua, es un difracismo náhuatl. Y entonces, ese águila con el glifo, con el atlachinoli ahí en el pico, está sobre un tenochtli que está enraizado en el corazón de Copil. Es la única representación prehispánica que hay de nuestro escudo nacional y es nuestra única fuente prehispánica a través de la cual podemos tratar de interpretar el mito fundacional. Aquí lo que quiero subrayar es mito, no la historia, sino el Claro. mito fundacional de México Tenochtitlan. Aquí hay que acercarse no a la historia de los mexicas, sino al pensamiento mítico de los mexicas,
Y entonces esa piedra es fundamental para esto. Qué maravilla, Jorge Pedro. Bueno, entre los episodios más potentes está el asedio a Tenochtitlan. Me gustaría que nos contaras qué descubrimientos te sorprendieron durante esta investigación, tú mismo. Uy, algo que me sorprende para pronto es que este asedio a Tenochtitlan no ha sido pormenorizadamente abordado últimamente. Prácticamente Orozco Iberra es el último que lo hace, y yo basándome en su crónica, pero también en otras fuentes muy tradicionales, pero también novedosas, recientes, clásicas, de Tocho Morocho ahí sobre mi Ajá. escritorio, para poder mirar con otros ojos esta relación que hace Orozco Iberra en el siglo XIX sobre los últimos días del asedio a Tenochtitlan Tlatelolco. Entonces es como una reescritura, un acercamiento contemporáneo de ese relato que hace Orozco Iberra, y yo pues fui encontrando pues eso, sorpresas efectivamente. Me sorprendió específicamente que el 25 de julio, no hay que olvidar que la Ah, caída de Tenochtitlan Tlatelolco ocurre el 13 de agosto, el 25 de julio, unos días antes, es cuando el ejército de invasores españoles logra cruzar la acequia hacia Tlatelolco, es cuando cruzan el Rubicón. Entonces, el 25 de julio es el día de Santiago Apóstol. Y no lo dice mira. Orozco Iberra, pero yo lo pensé. Claro, por eso Tlatelolco está dedicado al apóstol Santiago, porque Oh, ese día es cuando ellos logran pasar al islote de Tlatelolco en el norte, que representaba para ellos el inicio del fin. Eso me sorprendió. También me sorprendió entender los plantones, las 2 o 3 veces que Cuauhtémoc deja plantado a Hernán Cortés, lo cual suscita oh, un enojo, una rabia, pierde la paciencia Hernán Cortés y dice, ahora sí se lo buscaron y vamos a ir con todo contra ellos, según las fuentes, ¿no? Habrá sí, que bueno. problematizarlas y ponerlas en duda, pero según las fuentes hubo 2 o 3 ocasiones en las que Cuauhtémoc dejó plantado a Cortés, y esa fue la razón por la que Cortés no tuvo otro remedio, disque, para atacar frontalmente el solar, el paraje donde se encontraban reducidos ya los últimos mexicas en Tlatelolco. Y detalles por el estilo resultan muy sorprendentes, no solo para mí que lo escribí, sino para todo aquel que lea esta crónica, porque generalmente se aborda este asunto como llegaron los españoles, vencieron a los mexicas, fin, ¿no? Y ya viene el siguiente capítulo. Y uno Claro. siempre se pregunta, bueno, pero ¿cómo fue el asedio militarmente hablando? ¿Quiénes eran los generales? ¿Cómo ocurrió? Qué armas, con qué armas contaban? Hay un episodio de una catapulta que ellos quieren construir y les cae encima a los españoles, y los mexicas desde Tlatelolco se mueren de la risa al ver eso. Esos detalles llenos de color son muy sorprendentes. Ay, no, qué maravilla. La verdad es que sí, en este libro justo está lleno de esos detalles maravillosos. Em, Pasa del pasado prehispánico, ¿no? Y virreinal al presente. Em, ¿Cuál es el hilo secreto ese que une a Cuauhtémoc con migrantes venezolanos en la laguna? Hay una frase de Carlos Fuentes en un ensayo suyo aparecido en Tiempo Mexicano que dice, ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún. Esa frase me ha impactado mucho desde Wow, sí. entonces. Todos los Méxicos están vivos. Realmente es como un mural, como el mural de la escalera del Palacio Nacional. Ese mural es una maravilla, como todos los murales de la época, porque te permite ver todos los periodos simultáneamente vinculándose. No hay un antes y un después, sino una simultaneidad, como en un códice. Esto es muy mesoamericano. Y entonces, distinguir entre aquí termina el pasado y aquí comienza el presente es un despropósito en un lugar como en una región como la Ciudad de México. Entonces, hablar de Cuauhtémoc te obliga a hablar de la Ciudad de México contemporánea, y abordar la Ciudad de México de 2025, tarde o temprano te obliga a meter tus narices en el periodo novohispano, en el siglo XIX, en los años 20, en el México prehispánico.
todo está junto con pegado y esa es una virtud que caracteriza a la Ciudad de México. Oye, hay mucho humor en tu escritura, ¿no? Cosa que se agradece en estos tiempos, ¿no? Incluso cuando hay hechos trágicos, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el papel del humor en la crónica histórica presente? Pues es que justo como no soy historiador, como no soy académico, como no soy un investigador, puedo permitirme esos visos de hilaridad, de humor, esas referencias, esos chistoretes, sin perder la seriedad, porque finalmente estamos haciendo un trabajo bien documentado con su Claro, bibliografía. O sea, aquí no estamos jugando, pero al mismo tiempo sí nos estamos divirtiendo. ¿Por qué no me gusta divertirse? eso. Hay momentos de humor, como decía yo hace rato, hasta en los últimos días de la toma de Tenochtitlan, cuando los españoles construyen la catapulta y les cae encima y los mexicas se ríen. La propia crónica de Bernal o las cartas de relación de Cortés o algunas otras fuentes de aquel tiempo, los cronistas de Indias, también echan mano del humor, ¿eh? O sea, no es algo tan sorprendente. Y además yo creo que la crónica sí se presta Claro. a, a echar guasa, a echar relajo, a echar albur incluso. Me encanta eso. Hoy uno de los capítulos que me parece más entrañable es el del Angelito Negro en Tepito. Quería preguntarte cómo eliges las historias que vas a narrar. La propia curiosidad es mi norte de la brújula. Yo me entero de algo y enseguida quiero ir a husmear. No, muchas veces no tengo un propósito profesional detrás, es decir, no voy porque yo quiera escribir sobre eso, para sacar tajada, No, voy por la pura curiosidad de, caray, en Tepito hay un altar al Angelito Negro, es decir, al diablo. ¿Desde cuándo se adora al diablo, a Lucifer, en las calles de Tepito? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Quién lleva este altar, no? Obviamente Jorge Pedro quiere ir a hablar con la persona que lleva este altar, entonces yo realmente saco mi cita, voy, me empapo. Como dice uno de los epígrafes de este libro, lo que se sabe sentir, se sabe decir, es una frase de Cervantes. Si algo te prende, si algo lo has escauteado previamente, si algo llena tu curiosidad, muy Claro. probablemente terminarás escribiendo sobre eso. Y no al revés. No es que escojas, voy a escribir de esto y solo entonces voy a ir a buscar, a reportear. Es al revés. Claro. Ya has reporteado, ya has metido tus narices ahí, ya has hecho suela. Lo que sigue es en automático ponerte a escribir. Ay, me encanta eso. En tu libro los espacios son casi personales, ¿no? Está Tlatelolco, Coyoacán, El Peñón, el centro, ¿no? ¿Qué papel juegan los barrios en la construcción del mito de México? Me parece que es James Lockhart el que dice, el Altépetl es el que sobrevive. El Altépetl es la unidad fundamental de Mesoamérica. No importa si el Altépetl es conquistado por los toltecas, por los teotihuacanos, por los mexicas o alguna otra tribu nahua, por los españoles cristianos, por la doctrina posrevolucionaria. Da igual de qué color se entinte el Altépetl. El Altépetl sigue vivo y el Altépetl se puede sentir a partir de las fiestas patronales, de la comida, de los bailes, de estas representaciones, estos entramados semióticos, como los llama Miguel Sabido, que son las representaciones populares, religiosas, sociales que ocurren en el Altépetl. Hoy al Altépetl le llamamos barrio o pueblo originario, pero sigue siendo el Altépetl. Un Altépetl como el Peñón de los Baños, pues da igual si le llamamos Tepetzinco o Peñón de los Baños o colonia o barrio o pueblo, o sigue siendo el mismo lugar, las familias como en un calpulli relacionándose entre ellas, llevando a cabo. Hay algo muy anarquista en esto, es como si las propias comunidades estuvieran gobernando a sí mismas. Esa es la fuerza de los barrios, esa es la fuerza de los pueblos originarios, y yo creo que ahí está la resistencia y el sístole diástole de esta ciudad. No está en las grandes avenidas, en los grandes monumentos, en los símbolos turísticos.
el alma de esta ciudad, y si me apuras, de todo el país, está en sus pueblos originarios. Es el Altépetl el que sobrevive. Ay, qué hermoso eso. Yo creo que algo que me ocurrió la primera vez que leí esto es que dije, wow, o sea, hay aquí un hilo conductor que atraviesa, que es cómo contar una ciudad imposible, ¿no? Por eso luego decidimos Crónicas de la Ciudad Infinita. Em, ¿Qué retos enfrentaste para narrar 7 siglos en un libro? Bueno, yo cuando terminé el manuscrito me di cuenta de que la balanza estaba inclinada más hacia ciertos rumbos, ciertos periodos temporales tenían más preeminencia que otros, pero tomé conciencia de ello, lo asumí y pensé, bueno, esto es lo que he logrado, ¿no? Me hubiera gustado más escribir más acerca del siglo XVII, sin embargo no lo abordo tanto. Me hubiera gustado más irme al poniente de la ciudad, pero por lo que sea no lo hice. Pero al final sí que logré como ver cenitalmente el trabajo y darme cuenta pues de todos los rumbos y épocas que intenté cubrir. Y el principal reto sería ese, como tratar de atender todas las zonas, todos los siglos, todas las épocas, pero no se puede. Lo bueno es que siempre puede uno escribir otro libro después para atender esos temas que se quedaron en el tintero. Sin embargo, en este libro la balanza sí se inclina mucho hacia el siglo XVI, hacia el siglo XIX, hacia el 20, hacia Tepito, hacia el centro histórico. Es inevitable, yo vivo en el centro. Obviamente el centro va a ser mi consen y de eso voy a escribir mucho más que de Coajimalpa. Pero yo creo que en realidad sí estoy abarcando, es un cajón desastre esto, aquí hay de todo, aquí hay realmente, como es la propia ciudad, hay un poco de todo, ¿no? Oye, ya para finalizar, ¿qué le dirías a una generación de jóvenes que nunca han leído una crónica? ¿Podrían, cómo acercarse a la crónica? ¿Podrían empezar por este libro? ¿Qué les dirías? Mira, yo como cronista contemporáneo le digo a los cronistas jóvenes, a los que sí son A, los, jóvenes, a eh, las y los jóvenes. no, yo empecé muy joven a escribir crónica y muchas veces se me cuestionaba eso. ¿Cómo alguien tan joven que no ha criado canas se atreve a escribir crónicas si tú eres un chaval? Y yo pensaba, no necesito ser una persona mayor para acercarme a la crónica. Claro que una persona mayor tendrá más facultades, tendrá más autoridad, más recuerdos, más experiencia. Y para mí un cronista o cualquier profesionista que tenga cierta edad implícitamente merece todo el respeto, ¿no? Pero eso no significa que alguien joven no pueda meterse a estos asuntos. De hecho, los grandes cronistas que han criado canas generalmente han comenzado jóvenes, entonces sí se vale. Yo creo que un cronista joven tiene que, yo le recomendaría dos cosas. En primer lugar, sacudirse un poco los lugares comunes, buscar aquellos rumbos y aquellos periodos y aquellos temas que casi no han sido abordados. Por ejemplo, es muy fácil meterte a hablar del centro histórico y de la época colonial y de los monasterios, pero nadie habla de lo que pasa en los pueblos de Coajimalpa en el siglo XIX, o nadie atiende lo que está pasando en los pueblos originarios de Iztapalapa actualmente. Casi nadie. Entonces hay que escapar del lugar común. Y la segunda recomendación que yo haría, bueno, son tres. La segunda es que la crónica no tiene que tocar siempre temas peliagudos, graves y serios, las guerrillas en la selva, las desapariciones forzadas, son unos temas graves que hay que atender, hay periodistas atendiéndolo muy seriamente, pero el cronista puede salirse un poco del huacal y hablar de otras cosas también. La fiesta patronal, voy a hablar de algo que me pasó el fin de semana, voy a describir, aquí lo pongo, una frase de Josep Pla, es más difícil describir que opinar. Es mucho más fácil opinar. Mejor hay que ponerse a describir. Describir lo que uno conoce, lo que uno sabe sentir, lo sabrá decir. Entonces, ¿cómo es tu colonia? ¿Cómo es la historia de tu familia? Entrevista a tu bisabuela si todavía sigue viva. Ve al pueblo de tu infancia y habla con la gente. Descríbenos cómo es tu universidad. Salte un poco del huacal y no solamente abordes los temas, los grandes temas. El cronista asoma sus narices por todos lados, no solo por los grandes temas. Y la tercera recomendación
es que consigan este libro, porque es un libro que yo creo, está muy mal que yo lo diga porque yo soy el autor, pero este libro creo que puede despertar alguna inspiración y alguna vocación entre aquellos que quieran entrarle a la crónica. Pues yo como tu editora lo reafirmo. Muchas gracias, Jorge Pedro, por venir aquí a tu casa editorial Siglo XXI y México, un mito de 7 siglos. Los espera pues, en todas las librerías. Muchas gracias. El libro está disponible en todo el país. Es fácil conseguirlo y estoy a sus órdenes en redes sociales por si quieren que nos pongamos de acuerdo para firmárselos. Vamos a estar haciendo muchas presentaciones y yo de verdad estoy a sus órdenes porque quiero que este libro sea leído y quiero conocerlos.